Buenas amigos, hermanos, bendiciones. Aquí estamos una vez más en su canal Palabra de Vida en la Crisis con una lección más de Escuela Sabática, invitándolo a todos ustedes a que se queden con nosotros, se suscriban y compartan porque tenemos una lección muy importante para cada uno de ustedes. No se muevan. Aquí estamos con una nueva lección estudiando el libro de Salmos. El libro de Salmos es el libro que hemos estado estudiando en estos días. Hoy con una lección muy interesante. Me levantaré. Esta lección la estaremos estudiando el día de hoy para cada uno de ustedes y de algún modo para que podamos extraer lecciones que se apliquen directamente a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros estudiemos la palabra de Dios si ella no ven a ser parte de nuestra experiencia. Así que antes de abrirla vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra a través de la lección de Escuela Sabática y por favor te pedimos que te quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me levantaré es el título de la lección de este día y el versículo de memoria dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmos 12:5. Salmo 12:5 habla de esta experiencia, de que el Señor de algún modo tiene en cuenta nuestras necesidades, nuestras angustias, lo que nosotros de algún modo estamos experimentando. Así que este libro de Salmos nos ayuda también a entender la dinámica de un Dios que está atento a nuestras necesidades y nos ayuda a cubrir cada una de ellas. Pero en este caso, cuando de algún modo sus hijos son oprimidos y cuando tienen necesidad, dice en la lección del sábado, nuestra época no es la única en la que ruge el mal, la injusticia y la opresión. Los salmistas también vivieron en tiempos así. El libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice que nada nuevo hay debajo del sol. Por eso las escrituras se nos han sido dadas para que de la experiencia de otros nosotros también podamos aprender y que no cometamos los mismos errores. El libro de Romanos dice que para las escrituras fueron dadas para que tengamos esperanza en ella. Así que como hoy nosotros vivimos opresión y de algún modo la viviremos en la medida que pase el tiempo, la viviremos más con más énfasis, porque se esperan tiempos difíciles para los hijos de Dios. Mas, sin embargo, en la palabra de Dios encontramos que al final Dios se levantará y tomará en cuenta la injusticia de los hombres. Hay que tener mucho esto en cuenta porque nosotros vivimos en un mundo que no es nuestro. Jesús dijo que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no somos del mundo, pues el mundo no nos acepta. De hecho, por eso el enemigo trata de crear condiciones para que este mundo sea una cárcel para los hijos de Dios. Así que, de algún modo, cuando estamos viviendo en situaciones difíciles, sociales especialmente, donde nuestra libertad es coartada por los gobiernos, por las autoridades, y donde posiblemente hay países, de hecho hay países donde no se puede de algún modo profesar una fe con libertad, allí el Señor se levantará y librará a sus justos. Por eso una de las bienaventuranzas que dice: bienaventurados los que claman y gimen a causa de la impiedad de los hombres, porque ellos recibirán consolación. Es interesante que
muchas veces esto no necesariamente tiene que ver con el tiempo cuando nosotros lo esperamos, sino que esto es conforme al tiempo de Dios. Hay hombres y mujeres en las Escrituras que no necesariamente han visto cumplir esa justicia en sus tiempos, sino que el Señor se toma, vamos a decir, su espacio para que esto se haga de la mejor manera posible y también que estas almas puedan tener la oportunidad de arrepentirse. O sea, los juicios de Dios no son juicios en procura de hacer el mal al hombre, ni que nosotros nos sintamos mal por la manera en que Dios actúa, sino para que de algún modo los juicios que vienen a los hombres es el resultado de la acción misma de ellos. Como lo dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lección del domingo. El guerrero majestuoso. Según la ilustración que hemos visto aquí en el Salmo 18, Salmo 76, Salmo 144, todos muestran a Dios como un defensor de parte de sus hijos, y en este caso como un guerrero, alguien que libra las batallas de sus hijos. En el libro de Éxodo, que es un libro histórico, donde muestra las maneras en que Dios libró a Israel una, dos o tres veces, y también en el libro de Números muestra la manera majestuosa como Dios de algún modo libraba al pueblo de Israel de manera extraordinaria. De hecho, muchos ejemplos en las Escrituras muestran cómo Dios interviene muchas veces para librar a sus hijos sin que sus hijos hagan absolutamente nada. Pero todo esto tiene un propósito, o contribuye, mejor dicho, a un propósito. Y este propósito es que cuando los hijos de Dios se colocan, como dice el Salmo, bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Dios peleará vuestras batallas y vosotros, dice él, estaréis quietos. Quieto no quiere decir sin hacer nada. Quieto quiere decir que en nuestro corazón haya paz y tranquilidad porque Dios hará las cosas a la mejor manera. Una de las, vamos a decir, desafíos que tiene el hombre de fe es permitirle a Dios que sea Dios en sus momentos apremiantes, donde de algún modo siente el embate de los enemigos de Dios, donde de algún modo se ve a veces que no hay posibilidad para que la victoria se vea tan evidente. Ejemplos tenemos, caso de Goliat, David y Goliat, Gedeón, los muros de Jericó, el cruce de Mar Rojo, los José en Egipto y otros ejemplos donde nosotros podemos ver que Dios va delante de aquellos que se entregan en sus manos. El caso mismo de Moisés, ¿no? De manera muy particular su familia y otros ejemplos más que son impactantes y que de algún modo yo sé que a ustedes también le viene a la memoria otros ejemplos de la Biblia donde Dios ha intervenido para salvar. El caso de Josué, en el caso de Josué también, de veras hay muchos ejemplos en la Biblia donde nosotros podemos ver cómo Dios ha intervenido de manera específica para librar a su pueblo de manera muy, muy extraordinaria. Quiero leer un pensamiento que aparece en la lección del domingo. Dice, aunque David afirma que el Señor entrena sus manos para la guerra, en ninguna parte de Salmos confía en sus habilidades para la batalla. O sea, una cosa es que Dios nos haya dado el talento y hasta cierto punto capacidades. Nada de eso tiene que ver con el resultado de la victoria, porque la victoria no depende de nosotros, sino de Dios, del poder de Dios, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo entendamos cuando nosotros presentamos a Dios como nuestro guerrero. Justicia para los oprimidos, lección del lunes. En el libro de Salmos capítulo 9, capítulo 40, capítulo 146 y capítulo 141, Dios muestra un cuidado especial y cuidadoso por la justicia con relación a los diversos grupos vulnerables de personas, incluyendo los pobres. O sea, una de las cosas que el Señor
al momento de Israel salir de Egipto, le encomendó a su pueblo era que cuidaran a esos grupos vulnerables, los pobres, las viudas, los extranjeros, los enfermos, los huérfanos, las viudas. Todos estos grupos vulnerables, socialmente el Señor quiso que el pueblo de Israel se mostrara, o mostrara, mejor dicho, lo que significa Dios para este grupo de personas. ¿Y por qué especialmente para este grupo de personas? No es que los demás no necesiten a Dios, pero en este caso los que tienen menos recursos, tanto sociales como económicos o políticos, no tienen, tienen menos oportunidades de tener una vida más holgada, más, vamos a decir, socialmente libres, con oportunidades de hacer y decir cosas. Pero más sin embargo, nosotros vemos que en las Escrituras Dios se manifiesta de manera especial con aquellos que son oprimidos. El caso de los 3 jóvenes hebreos es un caso muy especial en este sentido. También el de Esther y Mardoqueo es otro caso muy interesante. También en Daniel cuando fue oprimido, y hubo otros más que de algún modo también que cuando se han visto en situaciones difíciles donde han necesitado de alguien que obre justicia porque ellos no tienen en sí cómo hacerlo, Dios ha intervenido de manera extraordinaria, procurando que quien ejerce opresión como quien la está recibiendo, los dos puedan ser beneficiados espiritualmente. Porque el objetivo del Señor es que muchas veces permite estas situaciones de opresión o de esclavitud, no porque lo desea, jamás, no porque Dios esté complacido en esta condición para Él mostrar su gloria y su majestad, no, jamás, sino porque Dios interviene muchas veces o casi siempre en beneficio de aquellos que están siendo vulnerados por una clase superior. Quiero leer un pensamiento que aparece en la lección del lunes que dice: los salmos también subrayan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos perecederos como fuente última de sabiduría y seguridad. El pueblo de Dios debe resistir la tentación de depositar la fe suprema para la salvación en instituciones y dirigentes humanos, especialmente cuando difieren de los caminos de Dios. Me llamó mucho la atención de este pensamiento porque el ser humano es dado a confiar en otro ser humano. Porque de algún modo cuando esto lo hacemos no tenemos que ejercitar tanto la fe. Pues alguien es alguien al que vemos que hasta cierto punto conocemos o ha creado o construido una fama de resolver la situación por la cual quizás nosotros estamos atravesando. Al final del tiempo, dice que todo apoyo humano le será retirado a los hijos de Dios, especialmente en el tiempo cuando las leyes no favorezcan a los hijos de Dios en cuanto a la observancia de los 10 mandamientos. Pues posiblemente, de algún modo, alguno de nosotros estemos experimentando esta situación hoy día y es un entrenamiento, podemos decir, que el Señor nos está dando para, si estamos vivos, para cuando Él regrese, que ojalá y así sea, nosotros podamos también tener ya haber sido entrenado en saber que con quien contamos es superior a todo hombre, es el omnipotente, amoroso Dios. Lección del martes. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Salmo 82 habla de la perversión de la justicia humana. Si hay algo que de algún modo a veces molesta a un ser humano que con cierta dignidad, es ver cómo se comete injusticia en las cortes humanas. El libro de Romanos, capítulo 13, Dios designó, habla la Biblia, que Dios designó un poder, le dio un poder a los hombres para que entre nosotros creáramos condiciones de convivencia justas, leyes y normativas que nos ayuden a vivir en esta tierra de pecado de la manera más segura y con cierta pasividad, o sea, con paz.
Y tristemente todos los sistemas del mundo están corrompidos, uno más que otro, pero todos los sistemas están corrompidos porque tienden regularmente a favorecer a aquellos con quien tienen ciertas componendas o con quien aquellos tienen ciertos intereses económicos o políticos que representan. Y muchas veces eso al Hijo de Dios, al creyente, lo pone entredicho entre la espada y la pared, en querer de algún modo muchas veces utilizar las influencias humanas para violentar y ponerse por encima de lo establecido. Hay que recordar que los hijos de Dios no estamos en este mundo para aprovecharnos de la ventaja de nuestra posición, de nuestra influencia. No, porque de algún modo entraríamos en la misma dinámica del hombre que no conoce a Dios. Y necesitamos, como hijos de Dios, mostrarnos que aunque se actúe, de manera injusta o de una manera que no es la que nosotros esperamos, pues nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en alguien que de algún modo tomará las riendas por su cuenta en su momento, que es nuestro Dios. Dice el Señor que no nos venguemos, pues Dios a su tiempo juzgará. A su tiempo el Señor juzgará y dará a cada quien conforme a lo que haya hecho. Esa es nuestra esperanza y conforme a eso nosotros vivimos. Y en el ejemplo de Jesús, delante de Pilato, nosotros podemos ver cómo fue enjuiciado de manera injusta, cómo fue calumniado, cómo fue vilipendiado y no abrió su boca para defenderse porque era el propósito de Dios de que a través de esta aflicción y de ese momento difícil, Él mostrara con todo el que tuvo contacto en esa circunstancia cuál es el verdadero carácter de un hijo de Dios. Lección del miércoles. Derrama sobre ellos tu ira. Salmo 58, Salmo 69, Salmo 83, Salmo 94 y Salmo 137. Habla de que hace una pregunta que ¿qué sentimiento transmiten estos salmos? ¿Quién es el agente del juicio en estos salmos? Pues lo sabemos que es el Señor. Y de algún modo, cuando nosotros escuchamos la palabra ira, aquí no habla de una ira con dejo de maldad. Porque la ira humana regularmente va en procura de venganza y en procura de dañar, de provocar dolor hacia quien de algún modo entendemos que nos ha provocado. Pero en el caso de Dios no es así. El problema de Dios es con el pecado de manera específica, no es con un ser humano, o mejor dicho, no es con el ser humano en sí, es con el pecado que nosotros portamos en nuestro ser. Y desde que el hombre peca, Dios nos ha advertido de que no tengamos ningún tipo de relación con el pecado, pues en la medida en que nosotros tenemos relación con el pecado, nos alejamos de Dios y podemos ser objeto de su ira con relación al pecado. Una ira santa que no tiene nada que ver con dañar, sino con purificar y con de algún modo exterminar. El diluvio es un ejemplo muy claro de esto. Cuando el Señor se le acercó, Él le dijo, he decidido terminar con este asunto de la raza humana, o sea, con hasta dónde ha llegado el hombre, porque sus pensamientos son continuamente hacia el mal. O sea, la mente del hombre estaba de algún modo tan entregada en hacer lo malo que Dios vio que ya no había para qué continuar con una intercesión de manera innecesaria. Quiero leer un pensamiento que dice aquí. Los salmos son proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios. No tan solo las oraciones del salmista. Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En la medida en que el hombre trata de tomar la rienda del juicio en sus manos,
Él mismo está determinando hasta en muchos aspectos, sin tener conciencia de lo que hace, de que esa es la misma medida en que Él está escogiendo para también ser juzgado cuando en ignorancia hace las cosas. Lección del jueves: el juicio del Señor y el santuario. El Salmo 96, Salmo 99, Salmo 132 muestran que hay un lugar en el santuario específicamente donde Dios todos los días en el servicio cotidiano y una vez al año en el servicio de la expiación mostraba cómo va a terminar este asunto del pecado y cómo va a terminar con todo aquel que de algún modo tenga algún tipo de relación con el mismo. Una de las cosas que a David le confortaba era que a pesar de que los impíos prosperaban y de algún modo veía como en los juicios ellos salían favorecidos, dije, pero cuando él miraba al santuario, entonces entendía el fin de cada uno de ellos. La vida del pecador es una vida prestada, que tiene un tiempo límite y que de algún modo, en algún momento, le será retirada. Porque como el apóstol Pablo dijo, muertos en delitos y pecados. Quiero leer un pensamiento que aparece aquí en la lección del jueves. Dice, en el santuario se revela el plan de la salvación. En el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Con este pensamiento terminamos. Dice, Jesús dijo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplo de aflicción y paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió como mártir. Enoc caminó con Dios y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una resurrección. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, y que entendamos, como dice la lección de este día, el Señor se va a levantar en nuestro favor en la medida de nuestra necesidad. Si en este momento está pasando por un momento de angustia y tristeza, recuerda que Dios se levantará como un guerrero a defender tu causa. Dios te bendiga.